Hola familia y bienvenidos al inicio de una nueva historia, titulada La Pasarela. Espero les guste mucho. Recuerden que pueden leerla en su plataforma oficial, link en la descripción de este video. Pero antes de empezar, quiero enviarle unos saludos a nuestros miembros del canal, en especial a nuestro nuevo miembro del canal, Lexami. Gracias por ser parte del clan de Bere y gracias a cada uno de ustedes por formar parte de esta preciosa familia. Ahora sí, pónganse cómodos que comenzamos. La Pasarela es una de las revistas más prestigiosas de todo Corea y Jia-Yu trabaja como editora de moda, pero hoy ella estaba feliz. Por fin había cumplido su sueño. Hoy se mudaba al departamento de sus sueños, aunque por ahora estaba endeudada. En eso se encontraba con una vecina, la cual tras enterarse en qué departamento vivirá, le contaba que a su lado viven dos hombres que al parecer son pareja y hasta cuentan que incluso son padres adoptivos. Jia tenía curiosidad, pero por ahora lo más importante era disfrutar de su nuevo hogar. Al día siguiente se despertaba tarde y justo era el día en que iba a conocer al nuevo jefe de edición, el cual dicen que antes trabajaba para Vogue en Francia. Jeomin Shin, o como muchos le dicen, David. Al poco rato que llegó a la oficina, el nuevo jefe lo llamaba a reunión, y cuando Jia lo vio, quedó pasmada. El nuevo jefe de edición es el tipo que conoció hace 3 meses en Francia. Hace 3 meses, Jia había hecho un viaje a Francia para conocer su cultura, sus paisajes, pero en una noche un carterista estuvo a nada de robar su pasaporte. Jeomin Shin la salvó de ese problema, atrapó al carterista y luego le devolvió el pasaporte. Jia estaba sorprendida con lo guapo que es. Y eso que él no fue tan amable. Con su voz tan seria le decía: Al parecer, eres tan inocente como tonta. De ahora en adelante, lleva tu mochila pegada al pecho. Jia le agradecía por su gesto. Tanto se quedó observando su belleza que ni se dio cuenta que la insultó. Pero en eso, al verlo irse de forma impulsiva, lo frenó, pidiéndole que tomara una copa con ella. Y luego de eso, bueno, tuvo su primera aventura de una noche, así que ¿cómo olvidarlo? Jia había viajado porque se enteró que su ex le había puesto el cuerno. Estaba abierta a experimentar cosas nuevas, ser impulsiva sin preocuparse por nada, pero dudaba que ese tipo la recordara. Aunque no había dudas, su jefe estaba pa' comérselo. En eso su jefe llamó su atención. Le preguntaba si era común que ella llegue tarde. Jia trataba de justificarse, pero al parecer Jeonmin no tiene pelos en la lengua y le decía que el atuendo que luce hoy es horrible. Jia no le quería dar importancia. Que haya pasado una noche con él no significa nada. Además, ahora es su jefe. Pero el jefe quería dejar algo muy en claro. Ella, como editora de moda, debe impactar directamente en las tendencias. Pero hoy no parecía ser tal persona. Pasó a su lado y en francés le decía: mírate. Ya más tarde Jia salía molesta de su trabajo. Qué frustración toparse con su aventura de una noche, y más porque ahora es su jefe. Pero en eso alguien la sujetaba. Jeonmin la había esperado. Quería preguntarle algo personal. ¿Qué se siente irse sin avisar? Jia no entendía, hasta que en eso él mencionó tener memoria fotográfica, así que lo recordaba todo, y aparte, ¿cómo no recordarla si se fue sin avisar? Jia aquella vez se había asustado, jamás había hecho tal cosa con un hombre y no sabía cómo afrontarlo, por eso huyó. Pero esto no se lo dijo a Jeonmin, solamente se disculpaba, y a él ya no le importaba mucho eso, se alegraba de verla, pero debía entender que solo son cosas privadas, porque le recordaba que no era director de moda en Vogue por nada. La verdad es que todo lo que ocurrió aquella vez en Francia fue único e incluso compartieron muchas cosas en común, pero era algo que ella debía olvidar. En eso subía a su departamento cuando terminó conociendo a su vecino Hae-jun, y junto a él estaba una pequeña niña llamada Sol. Jia se quedó impactada con la belleza de Hae-jun, pero al ver que iban al mismo piso, se dio cuenta que él es la pareja de hombres que al parecer son padres adoptivos. Lo dijo en voz alta y le decía que los apoyaba, porque son muy valientes. Tras eso corrió a su departamento sin esperar que él la corrigiera.
A la noche siguiente, el CEO de la pasarela organizó un banquete para darle la bienvenida al nuevo jefe de edición. Gia se preparaba, pero cuando salió despistada terminó por empujar a un niño. Rápidamente lo sujetó, pero ella tropezaba. Antes de caer, su jefe llegó a rescatarla. Enseguida tomó al niño y con voz dulce le preguntaba cómo estaba. Esto impactaba más a Gia, porque es tan tierno con los niños. Pero tras devolver al niño, volvía a ser el mismo frívolo de siempre, advirtiéndole que hasta ahora ella solamente está en la cuerda floja. Ya más tarde comían todos, pero en medio de esto el celular de Gia sonaba, y como que esto intrigaba al jefe. Al momento salía y contestaba. Se trataba del cucaracho de su ex, Xiaoming, el cual tras beber termina llamándola pidiéndole perdón. Gia le pedía que no le volviera a llamar. Estaba furiosa, pero de la nada, Xiaoming llegaba y le quitaba el celular. Le decía al cucaracho que no vuelva a llamar a Gia, o si quiere puede venir a verlos al Hotel L. Este cucaracho quería saber qué hacen ahí, y por lo lógico que un hombre y una mujer harían en un sitio así. Este preguntaba quién hablaba y Xiaoming le decía que habla su futuro esposo. Tras eso Gia quedaba atónita y Xiaoming se iba como si nada. Gia no podía pensar con claridad. Al verlo y escuchar su voz le hacía recordar Francia, pues ese día, tras beber con él, Xiaoming quiso acompañarla a su hotel, pero Gia no podía confiar en un desconocido. Sin embargo, este no insistió, lo que la hizo confiar. Lo alcanzaba y lo invitaba a su habitación. Para Xiaoming esta era la primera mujer que lograba hacer que él cruzara los límites. Por otro lado, Xiaoming llegaba a casa y es la supuesta pareja de Ha-jeon, y la verdad es que no lo son, solo que la nena llamada Sol suele llamarlo papi a Xiaoming, y a él no le interesa este tipo de rumores. Lo único importante para él era ver feliz a Sol. Así pasaban las semanas, y llegaba la reunión para la edición de la revista de noviembre. El gran jefe esperaba ideas, pero cada uno solamente daban ideas sin esencia, hasta que Gia propuso una. Dado a que se acerca el día de bomberos, podrían contratar bomberos y hacer una escena de fuego y concientizar de los peligros del fuego. El jefe Xiaoming rápidamente pidió que todos salgan con sus ideas inservibles, excepto la señorita Chu, quien es la única que aportó algo bueno. Al quedarse a solas, Xiaoming empezaba a ser un tanto descarado con ella, pidiendo que se acerque a él, lo que le hacía recordar aquella noche. Esa noche Gia llegaba al hotel, corrió a ducharse, no para hacer lo que hicieron, sino porque estaba asustada. ¿Cómo se le pudo ocurrir invitar a un extraño a su habitación? Lo de estar dolida, estar en otro país, y aparte que este tipo es muy guapo, la enloqueció, y al cabo de un rato salía. En eso le preguntó si él también desea ducharse y así lo hizo. Luego de eso bebieron y bebieron hasta que Gia perdió la razón. Empezó a contarle de su ruptura y cómo ese cucaracho la engañó, solo que al verlo tan guapo y con los efectos del alcohol que hace que todo se embellezca más, Gia perdió la calma y le pedía que la besara. Pero antes de llegar a eso, Gia preguntó si en verdad no tiene novia. Él le dijo que no. No todos somos como tu ex. Y así Gia decidió tener una aventura de una noche con alguien que supuestamente jamás volverá a ver. Más tarde Gia ya regresaba a casa y nuevamente se encontraba con Hae-jun. Ella preguntaba a él cómo está su pareja y su niña, y en eso Hae-jun recordaba. Xiaoming le había pedido que no confirmara ni negara nada, simplemente que dejara que el rumor de que ellos dos son pareja siga corriendo. Total, no les importaba. Así que Hae-jun le decía que ambos están bien. En eso platicaban de los trabajos y él le contaba que es un médico especializado en liposucción. Tras charlar, ya Gia se iba a su casa, pero aún no le había dicho su nombre. Pero esa carita de coqueto le dio mala espina a Gia. Por otro lado, Xiaoming llegaba a la casa de la abuela de Sol para recogerla y a la vez le entregaba las flores que había traído para ella. Eran las flores favoritas de Jaehin. Xiaoming aún la recordaba y parecía que de un momento a otro ella saldría de su habitación a saludarlo. Jamás podría olvidarla. Ya más tarde llevaba a Sol a casa, pero en el camino la pequeña Sol le pedía que no llorara. Él no lloraba, pero al parecer ella lograba sentir sus emociones. Se rendía ante la pequeña y ella lloraba. No quería que su papi llorara. Xiaoming le decía que no iba a llorar, así que ella tampoco debe llorar. Él sabía que esta pequeña es igual a su madre. Al poco tiempo ya llegaban a casa y Sol ya se había dormido. Tras dejarle en su cama, esta pareja de guapos se ponía a conversar. Hae-jun le contaba
contaba a Jeomin que había conocido a la joven vecina, y al parecer ella ya se enteró del chisme, pero no sabía cómo llamarlo. ¿Quién es el esposo aquí? Proponía que Jeomin lo fuera, y así él sería la esposa. Pero solamente es hija de Hae-jun. Sin embargo, Hae-jun le decía que ya debe olvidarse de Jae-hyun. Son 3 años desde su muerte, debería ya dejarla descansar en paz. Pero en eso la pequeña Sol se despertaba, había tenido una pesadilla. Le preguntaba qué le ocurrió y ella solamente decía que vio a papi seguir llorando. Jeomin trataba de calmarla, no está llorando, pero Sol le decía que llorara si desea llorar. No debe no llorar porque ella lo desea, y esto lo conmovió porque ella tiene un corazón tan dulce. Al día siguiente Gia llegaba al trabajo, pero en eso el cucaracho apareció y quería sí o sí conversar con ella. Como ella ya no responde su celular, tuvo que recurrir a esto. Gia se sentía tan frustrada porque hizo tanto por él. Quería alejarse para no perder la calma hasta que éste la volvió a sujetar. En ese momento llegaba su héroe, Jeomin. Rápidamente le advirtió a este tonto que él es el hombre con quien se casará Gia, así que debía irse de inmediato. Jeomin, al escuchar, juzgó a Gia por comprometerse con este tipo. Apenas 4 meses han pasado después de romper, pero Gia lo enfrentaba. Ellos iban 5 años de novio y jamás la conoció realmente. Aunque esta pelea llegaba a su fin, Jeomin le agradecía al cucaracho, pues gracias a que él la engañó, pudo conocer a Gia. Ya se iban, pero en ese momento este tonto sujetó a Jeomin. Dado a que este tipejo no entiende nada, Jeomin se rebajaba a su nivel, diciéndole: Lárgate, idiota. Tras eso, Jeomin se llevó a Gia de la mano, pero ella no entendía por qué hace esto por ella, y según él no lo hacía por ella, solo es para que lo invitara a tomar un trago esta noche, y él elegirá esta vez el bar. Quería ir a uno muy peculiar, donde nadie lo juzgue por lo que haga, y así pactaron su encuentro para las 8 de la noche. Llegaba la noche y ambos ingresaban a ese bar. Todos los hombres observaban a Gia, claro, porque ella estaba evitando que se acerquen a Jeomin. Gia estaba tan curiosa, ¿por qué ahora responde todo lo que le pregunta? En Francia no fue así, parecía diferente, y eso era así. Y es porque mañana es el cumpleaños de Jae-hyun. Esta fecha es la más difícil para Jeomin, y por lo que siente, es difícil fingir. Por eso la invitó a ella, porque ella no sabe por qué se siente así que no preguntará. Gia lo acariciaba, pero él aprovechó para burlarse, diciendo que hoy no quiere nada con ella, porque ella ya le había dejado un trauma, eso de dejarlo solo después de su noche. Pero Gia le decía que esta vez simplemente era para animarlo. No entendía la razón, pero parecía que él necesitaba un poco de ánimo. Por una extraña razón, el ánimo que le dio Sol y Gia lo hicieron sentir mejor, así que le agradecía. Tras eso, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Y claro, los dos por separado. Al día siguiente, Gia salía y se encontraba con Hae-jun y Sol. Preguntaba por su esposo y Hae-jun le contaba que había bebido anoche, así que estaba en casa durmiendo. Gia se sorprendía que hasta ahora jamás lo había visto. Pero en eso Hae-jun estaba a nada de decirle que no son pareja, pero prefirió no decir nada. Tras despedirse, le decía a su hija que estaba dormida, que quizás era hora de salir con alguien. Más tarde, ya Hae-jun se encontraba trabajando y en eso Jeomin lo llamó. Quería matarlo porque no lo despertó, pero Hae-jun quería darle una lección. Cada año se comporta de la misma manera, solamente porque hoy es el cumpleaños de su hermana. Pasaron los días y el jefe le daba una gran lección a Gia. Le pedía su opinión sobre el atuendo que había escogido para la portada de la revista. Ella decía que estaba bien, pero cuando él dijo que no le convencía, ella también lo apoyó, lo que lo enojaba. Si esto hubiese sido una entrevista, ella no hubiese sido seleccionada, porque debe aprender a tener opinión propia. Los días de trabajo pasaron y llegó el fin de semana. Gia horneaba y descansaba, mientras que en el departamento de al lado, la pequeña Sol estaba que ardía en fiebre. Dado a esto, Hae-jun llegaba con Sol a ver a Gia y le pedía que los llevara al hospital, pues Sol estaba muy mal. Por suerte, Sol solo había tenido las amígdalas inflamadas. El susto había pasado, pero Hae-jun se sentía mal. Apenas estaba aprendiendo a ser papá. Tras dejar a su pequeña que descansara, él pensaba en las palabras de su hermana. Ella siempre tuvo la intención de criar así sea sola a su bebé.
Sabía que contaba con el apoyo de todos, así que no necesitaba del padre. Sin embargo, el día en que ella debía partir llegó, y él le hizo una promesa ante su foto, que en su lugar le daría una mejor vida a Sol. En eso llegaba Jeongmin asustado. Por suerte Sol estaba bien. Hae-jun le contaba que estaba tan asustado que le pidió a la vecina que los trajera, pero a la vez estaba furioso. ¿Dónde estaba él? Pues cuando él regresó de Francia le prometió que entre ellos dos iban a criar a Sol. Jeongmin se disculpaba, pero Hae-jun le preguntaba, ¿por qué si es médico? ¿Sus manos tiemblan así? Jeongmin entendía que ellos dos solamente fingen estar bien, pero por dentro ambos sufren por la muerte de Jae-hyun. Hae-jun no dejaba de temblar, y en eso Jeongmin sujetó su mano. Le pedía que se calmara y al momento se dio cuenta de que si alguien los ve así, los rumores iban a empeorar. Y bueno, sí empeoró, pues la vecina los vio, y para sorpresa de Jeongmin es la famosa Jia, con la que engañó a su esposo. Jia rápidamente comprendió la relación de estos dos. Hae-jun le contaba a Jeongmin que ella es su vecina, la cual sabe de los rumores, a quien no le dejó aclararle que no son nada, y aún seguían sujetándose las manos, por lo que Jia se hacía ideas erróneas. Al momento Jeongmin se llevó a Jia para conversar. Ella estaba tan enojada, no quería escuchar ninguna explicación, solo que no entendía por qué siempre termina con tipos así, y eso sí que le dolió. Es que bueno, para ella, él no respetó su relación. Enseguida empezó a reclamarle de todo y no entendía por qué siempre ella se enreda con infieles. Ella entendía que él y Hae-jun deben estar en una relación larga y seria como para que ahora hayan adoptado a una niña. Y no se sentía bien el haberse prestado para engañar a Hae-jun. Y no estaba furiosa porque él sea bi. Jia le decía que dejaran todo eso de este tamaño, que ella no le diera nada por el bien de Sol, pero de ahora en adelante su vida personal se había terminado. Jia se iba, pero Jeongmin se apresuraba para decirle que tenga modales. Una conversación es de dos y él aún no ha hablado. Le decía que es verdad, él y Hae-jun están criando a Sol, pero son solo amigos, no pareja, pero si no le cree no puede obligarla. Al momento le dio su saco y así la envió a casa para que no se enfermara. A la mañana siguiente Hae-jun quería ir a explicarle todo a la vecina, pero para Jeongmin no era necesario. Sin embargo, al ver cómo insistía con esto Hae-jun, él entendía, no quiere aclarar esto por los demás vecinos, lo quiere aclarar solamente porque se trata de Jia. ¿Por qué? Estaba a nada de contarle todo cuando en eso tocaron el timbre. Al ver quién era Hae-jun, sabía que ahora están jodidos, pues acababa de llegar Hae-bon, el hermano mayor de Hae-jun. Es abogado y además es el único en el mundo que puede agobiar a Jeongmin. Rápidamente le abrían la puerta y ahora entiendo por qué agobia a Jeongmin. Es tan imponente y rápidamente llegaba en contra de Jeongmin, obligándolo a hacer lagartijas. Pero con la pequeña Sol es solamente dulzura pura. Ese día él había traído todo lo necesario para hacer una parrillada, pero en eso se preguntaban por la esposa de Hae-bon. Ella trabaja para el gobierno, así que no tiene tiempo para nada. Y cuando Hae-jun preguntó si todo estaba bien con su relación, Hae-bon le daba una lección por meterse en algo que no le importa. En eso Sol empezó a golpear a su tío y para Hae-bon esto era tierno. Por otro lado, Jia lo había pensado y como horneó macarrones dulces, pensaba ofrecerles unos cuantos a los vecinos. Cuando pensaba tocar, en ese momento Jeongmin salía y la veía. Ella le ofrecía los macarrones y ahí se ganó una invitación para que se uniera a la parrillada. Rápidamente empezaron a presentarse y al momento tanto Jeongmin como Hae-jun estaban peleando por la atención de Jia, tanto que Hae-bon se dio cuenta enseguida, diciéndoles que de ahora en más deben tener espíritu deportivo, la idea de ser justo y generoso en una competencia, porque pronto deberán tenerla ellos tres. Días siguientes en el trabajo, Jia estaba peleando con el fotógrafo. Debía publicar las fotos con el concepto que dio sobre los bomberos, pero que recibe fotos de bomberos sexys y eso no desea. Quería angustia, que se vea su arduo labor, pero este fotógrafo no quería hacer eso, hasta que en eso el gran jefe llegaba. Le recordaba al fotógrafo que él gana un salario por su trabajo. Lo mínimo que espera es que él se acoja a las necesidades de los conceptos que recibe. El fotógrafo empezaba a quejarse,
hasta que el jefe se molestó y rápidamente borraba todo lo que habían hecho, diciéndoles que ahora sí deben empezar desde el inicio. Más tarde Gia salía del edificio, descansaba un poco en la acera, hasta que vio que el cucaracho le llamaba. Ella no contestó y al momento este tarado apareció. Gia no quería saber nada de él, y en eso este menso le avisaba que había terminado con Hye, lo que poco o nada le interesaba a Gia. Se iba, pero él le gritaba: «Deja de aparentar ser fuerte». Gia no quería llorar por él, no por un hombre de esta calaña, pero en eso sus lágrimas brotaban. Él quería disculparse por lo que le hizo, pero se llevó el susto de su vida cuando un auto se subió a la acera. Parecía que lo iba a atropellar, pero frenaba a tiempo. Y quien le dio esta advertencia era nada más ni nada menos que Yeo Ming. Le recordaba al cucaracho lo que antes le dijo: la próxima vez que lo vea molestando a su novia, correrá un gran peligro. Sujetó a Gia y la subió al auto, pero antes de irse le advirtió al cucaracho: en la siguiente vez no se detendrá. Iban ya en el auto y él la iba a llevar a comer, pero en eso él preguntaba: ¿por qué aquella vez lo dejó solo? Gia estaba cansada. ¿Cuándo va a dejar de mencionar lo que pasó en Francia? Llegaban ya a un lugar muy bonito y el dueño del lugar era muy buen amigo de Yeo Ming. En eso Yeo Ming presentó a Gia como su compañera de trabajo, pero de la nada Yeo Ming empezó a decirle a Junil, el dueño del negocio, que él es bi y que tiene una relación con Hae-jun, incluso que tuvo una aventura en Francia con una mujer. Junil le decía que dejara de ser ridículo, que él y Hae-jun son pareja. Enseguida Yeo Ming se dirigió a Gia y le decía: ¿ahora sí me crees? Gia entendía, la trajo para confirmar eso, pero no entendía por qué decía que ella le crea. Y él, acercándose a ella, le decía que tampoco lo entiende. Dejaría que cualquier otra persona malinterpretara esto, pero odiaba que ella piense cosas que no son. Por otro lado, la madre de Hae-jun veía fotos de la infancia de sus niños. Ella tenía una mejor amiga con la cual tuvo un niño al mismo tiempo que ella. La recordaba con cariño, pero era una pena que se haya tenido que ir, dejando a su pequeño niño con apenas 10 años de edad. Los padres de Yeo Ming habían fallecido en un accidente. Ella había sufrido mucho porque la madre de Yeo Ming era su mejor amiga. Más bien era como su hermana. Así que le prometió en su funeral que cuidará bien de Yeo Ming, y así ella podría descansar en paz. Así que para ella, Yeo Ming también es un niño. Al momento llamaba a Hae-jun pidiéndole que programara una cena para celebrar el regreso de Yeo Ming de Francia y que también le pidiera venir a Hae-bon. Al día siguiente en la tarde organizaron la reunión. Yeo Ming llegaba y ya todos lo esperaban. Claramente la madre de Hae-jun y Hae-bon es como una madre para Yeo Ming. Y en eso aparecía la esposa de Hae-bon, la señora Yang. Y claro, no podía faltar el padre de Hae-bon, el cual también atesora mucho a Yeo Ming. Pronto empezaban a comer, pero lo que parecía ser una reunión muy bonita se tornaba oscura. El padre de Hae-jun le exigía tanto para que criara bien a la pequeña Sol, pero ahora que Sol era su hija, no pensaba dejar que nadie la obligara a nada de lo que Sol no desee, pues así es como su madre hubiese querido que sea. Pasó esto y todo se arruinó. Ya cada quien se iba por su cuenta, incluso la esposa de Hae-bon, quien al parecer hoy debía regresar a trabajar, dejando de lado a su esposo. Por otro lado, Yeo Ming regresaba al trabajo. Era de noche, pero sorpresivamente se encontraba con Gia. Era la única aún trabajando. Empezaba a observarla, mirarla de cerca, y se daba cuenta lo mucho que le apasiona la moda. Al inicio, él obtuvo una mala impresión de ella, pero cada vez se daba cuenta que es muy buena en su trabajo. Al darse cuenta que pasó rato observándola y que ella no lo vio, enseguida llamaba su atención. Y dado a que ya acababa con su trabajo, Yeo Ming le proponía tomar algo antes de regresar a casa. En la oficina del jefe empezaron a beber y de la nada Gia le decía: yo estoy dispuesta a escuchar tu historia. Pero para él esto no era necesario, solo necesitaba un poquito de su ánimo. Y Gia, como si estuviera hipnotizada, acudía a él, se acercaba y sorpresivamente lo besaba. Y hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado y no se olviden de suscribirse, así que nos vemos en un siguiente video. ¡Hasta la próxima!